Buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar una clase más de personal social. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la Constitución Política del Perú, estuvimos analizando un artículo que se basaba, que decía acerca de los derechos de la familia, derechos del Estado peruano. Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a analizar otro artículo de nuestra Constitución Política del Perú, que es el título 1, capítulo 1, que es referente a los derechos de la persona, derechos fundamentales de la persona. Pero vamos a recordar qué es la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es la norma fundamental de la República del Perú. Es antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada al inicio de gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo. Tras la disolución del Congreso, se dio un autogolpe en el año 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados se han discutido por algunos sectores, ¿no? Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos. Se desprenden de ahí todas las leyes de la República. La Constitución también organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer normas, los derechos y libertades, ¿no?, de los ciudadanos peruanos. Prima sobre todo en esta ley sus normas inviolables de cumplimiento obligatorio. Cabe mencionar que a pesar de que el autogolpe fue en 1992 y el subsiguiente gobierno fue de emergencia y reconstitución nacional, la Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, de la ley de bases del mencionado gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993, emitidas por el Congreso Constituyente Democrático por el referéndum en el mismo año. En el 2001, una ley fue promulgada por Alejandro Toledo Manrique. El Congreso de la República retiró la firma de Fujimori de la Constitución. La Constitución en 1993 es una de las normas fundamentales que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada por los textos de 1860 y 1993. Esta Constitución política tiene antecedentes. Por ejemplo, el 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente Constitución de 1979, anunció en un mensaje a la nación el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional,
cuyo fin sería la reforma institucional del país con la necesaria reforma constitucional. Entre las medidas adoptadas, Fujimori dispuso, por ejemplo, disolver el Congreso e intervenir en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. Este quiebre del orden constitucional fue denominado un autogolpe y contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, debido en buena parte al descrédito en que había caído esta clase política y sus representantes del Parlamento, aunque hay que destacar que el desprestigio de la partidocracia fue fomentado y estimulado desde muy temprano por el mismo gobierno de Fujimori. En el plano interno del autogolpe fue tolerado por la población. La comunidad internacional, en cambio, mostró una posición de rechazo. Por ejemplo, en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, deploraron el autogolpe peruano e instalaron al presidente Fujimori a que buscara, ¿no?, una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blanquer-Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América y se aprobó la resolución en la cual se exigía el gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia. En caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la a la 22 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en la cual se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como convocar a un Congreso Constituyente democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de dicho contrato social. El Congreso Constituyente de 1992 fue un fruto de la exigencia de la comunidad internacional. El 17 de junio de 1992, Fujimori convocó a un Congreso Constituyente democrático, pero el gobierno complicó de tal modo el diálogo con los partidos políticos que logró su propósito de dividirlos. Unos aceptaron a ir con el CSD, o sea, con el Congreso Constituyente Democrático, y otros rechazaron esta alternativa, como el Partido Aprista Peruano. Por su parte, el gobierno estuvo representado por una alianza oficialista formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría, Cambio 90. El 22 de noviembre de 1992 se realizaron las elecciones para los 80 representantes al Congreso Constituyente Democrático, el cual no solo contaría con poderes constituyentes, sino también con legislativos. La alianza oficialista resultó triunfadora al obtener 44 escaños o votos, con lo cual alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso Constituyente Democrático. El Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión de la Constitución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara como presidente y Enrique Chirino Soto como vicepresidente. El CCD, que es el Congreso Constituyente Democrático, se instaló el 30 de diciembre de 1992 y finalizó su labor el 26 de agosto de 1993 con la aprobación del nuevo texto constitucional, el cual sería sometido luego de referéndum a la ratificación por parte de la población. ¿Cómo fue la aprobación de la Constitución?
De conformidad con la ley, el 31 de agosto de 1993, el Congreso Constituyente sometió al voto popular la población de la nueva Carta Política. El gobierno fijó como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año, en el cual los ciudadanos deberían optar por una de las dos opciones: por el sí, si estaban a favor de aprobar la Constitución, y por el no, si eran contrarios a ellos. Los partidos opositores al gobierno, tanto aquellos que habían participado en el Congreso Constituyente como aquellos que se abstuvieron, sumaron esfuerzos al favor de no, mientras que los gobiernos puso todo su aparato de publicidad al servicio de campaña por el sí. Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes. Por el sí votaron 3.878.964 ciudadanos, o sea, el 52.24% de la población, mientras que por el no votaron 3.545.699 ciudadanos, equivalente al 47,76%. El gobierno obtuvo así el triunfo, pero este no fue abrumador como lo había esperado. Aprobaba así la Constitución. Fujimori procedió a la promulgación el 29 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 1 de enero de 1994. Esta Constitución política consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. En el título 1 nos habla de la persona y de la sociedad. En el capítulo 1 nos habla de los derechos fundamentales de la persona. En el capítulo 2 nos habla de los derechos sociales y económicos. En el capítulo 3 nos habla de los derechos políticos y de los deberes. En el capítulo 4 nos habla de la función pública. En el título 2 nos habla acerca del Estado y de la nación. Y en el capítulo 1 del título 2 nos habla del Estado, de la nación y el territorio. Y el capítulo 2 se habla de los tratados. En el título 3 ya nos habla del régimen económico. Y en sus capítulos 1 nos habla de los principios generales. En el capítulo 2 del ambiente y de recursos naturales. En el capítulo 3 nos habla acerca de la propiedad. En el capítulo 4 nos habla del régimen tributario y presupuestal. En el capítulo 5 nos habla acerca de la moneda y la banca. En el capítulo 6 nos habla del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. En el título 4 ya nos habla acerca de la estructura del Estado. Y dentro de sus capítulos tenemos en el capítulo 1, por ejemplo, del poder legislativo, el capítulo 2 de la función legislativa, el 3 de la formación y promulgación de leyes, el 4 acerca del poder ejecutivo, el 5 del Consejo de Ministros, el capítulo 6 de las relaciones del poder legislativo, capítulo 7 nos habla del régimen de excepción, el 8 del poder judicial, el 9 del Consejo Nacional de la Magistratura, el 10 acerca del Ministerio Público, el 11 de la Seguridad y la Defensa Nacional, el 12 del Sistema Electoral, el 13 del Sistema Electoral y el 14 de la descentralización de las regiones y de las municipalidades. Con respecto al título 5, ahí nos habla de las garantías constitucionales. En el título 6 nos habla ya de la reforma de la Constitución, de sus disposiciones finales y transitorias, de la declaración del vínculo del Perú a la Antártida, etc. Muy bien, dentro de nuestra Constitución se ha ido viendo principales innovaciones.
En aspectos generales, esta Constitución no varió mucho comparada con la anterior. La Constitución de 1979 se conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, más no el fondo. Sigue siendo el mismo, pero con otro título, ¿no? Con otra mención, con otra frase, pero viene a ser lo mismo. Sin embargo, buena parte de pocas innovaciones son de importancia fundamental. Por ejemplo, el referéndum, que introduce el mecanismo del referéndum o consulta para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. Otra de las principales innovaciones de la Constitución es la pena de muerte, que es una sanción que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior. Se extiende a los delitos de terrorismo, pero en la práctica no ha sido reglamentada todavía. Por ejemplo, la reelección presidencial. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva. Al amparo de este artículo constitucional, Fujimori se religió en 1995 y al año siguiente, mediante una convertida ley de interpretación auténtica, se le permitió otra reelección consecutiva, llamada reelección. De acuerdo a esta interpretación, el segundo gobierno de Fujimori, que estuvo dado en 1995 al 2000, era el primer sujeto de este artículo constitucional invocándose a la retroactividad de las leyes. Luego de su fuga y renuncia de Fujimori, desde Japón en octubre del 2000, se modificó este artículo, quedando prohibida la reelección inmediata. A partir de entonces, quien culmina su mandato presidencial puede volver a candidatear transcurrido como mínimo un periodo constitucional. También encontramos acá la extensión de facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en especial el presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. Estas fueron ampliadas a nivel de potestad legislativa mediante los decretos de urgencia. El presidente puede disolver el Congreso si éste censura a 2 consejos de ministros, que en la anterior Constitución eran 3. Otra de las características de nuestra Constitución política que ha cambiado, otra de las reformas, es la unicameralidad. ¿Qué significa? Que el Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura. Se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir, una sola cámara con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió a su número de 130. De todos modos, continúa siendo un número inferior al que tenía el antiguo Congreso bicameral con 180 diputados y 60 senadores. Otro es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reforma el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo que dota la autonomía para la selección y nombramientos de los magistrados, jueces y fiscales, labor que antes recaía en el presidente de la República, sujeto a la ratificación del Congreso. Otra fue la creación de la Defensoría del Pueblo. Se estableció la figura de la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo, que es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal de sus miembros. Otra característica fue el establecimiento del rol subsidiario del Estado en la economía. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce como una economía social del mercado. El Estado asume solo un rol orientador, ¿no? Mas no hace la actividad empresarial, sino solo excepcionalmente. La anterior Constitución consagraba el ejercicio de actividad empresarial por parte del Estado. Ahora el Estado vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre
tenencia de moneda extranjera y el libre cambio, y defiende además los intereses de los consumidores y de los usuarios. Se sigue mencionando a las comunidades campesinas y a las nativas, pero ya no a la reforma agraria, como ampliamente lo hacía la anterior Carta Magna. Se garantiza la privatización de la tierra aplicándose el libre mercado. Incluso las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Se dejó garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, y también se reconocen a las municipalidades su autonomía política, económica y administrativa. Dentro de las reformas constitucionales tenemos, por ejemplo, en el año 1995 dos leyes, en el 2000 solo una ley, en el 2002, 2004, 2005, 2009, 2017, 2019. Por ejemplo, en el 2019 la ley 300904, el 9 de enero de 2019, modificó los artículos de 154, 155 y 156, sustituyendo el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, como órgano encargado de la designación, ratificación y remoción de los jueces y fiscales. Otra ley que se dio en el año 2019 fue la 30905, el 9 de enero también del 2019, que modificó el artículo 35 con la finalidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas. Y la 30906, que del 9 de enero del 2019 se incorporó al artículo 90 con la finalidad de prohibir la reelección inmediata de los congresistas. Muy bien, entonces ya hemos conocido cómo se creó nuestra Constitución Política de 1993, qué cambios ha habido, qué antecedentes, qué es lo que tuvo que pasar para llegar a 1993, las innovaciones, las reformas constitucionales. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de él, específicamente del título 1, capítulo 1, que son los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad. Muy bien. Dentro de los derechos fundamentales de la persona, tenemos el título 1, se trata de la persona y de la sociedad. El capítulo 1 se trata de los derechos fundamentales de la persona. Este capítulo 1 tiene artículos. El primer artículo es la defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 encontramos los derechos fundamentales de la persona, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho a todo cuanto le favorece. Otro derecho es a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. De acuerdo a las concordancias del régimen de la Ley 26.583, que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y otra ley que es la 28.983,
que se refiere a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Otro de los derechos a la libertad de conciencia y de religión, de forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere al orden público. Otro de los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona, tenemos derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sea radio, televisión, etc., sin previa autorización ni censura de impedimentos algunos bajo responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura a algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Otro de los derechos es a solicitar sin expresión la causa que requiera, a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y a las que expresamente se excluyan por ley o razones de seguridad nacional. De acuerdo a la concordancia de la Ley 27806, el secreto bancario, referida al secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o tal vez de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley, y siempre se refiere al caso investigado. De acuerdo también a la concordancia 035-2001. Otro de los derechos es a los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados. No suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Otro de los derechos es al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afectada por afirmación inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique de forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. De acuerdo a las concordancias de la Ley 26775, que establecen el derecho de rectificación de las personas afectadas por afirmaciones inexactas en cualquier medio de comunicación social. Otro de los derechos que se tiene es a la libertad intelectual, artística, técnica o científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta el desarrollo y la difusión. También otro de los derechos es a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en el domicilio ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin un mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave de perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Otro de los derechos es al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados o interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto en los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen ningún efecto legal.
Los libros, comprobantes, documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir en la sustracción o una incautación, salvo por orden judicial. Al elegir su lugar de residencia o transitar en el territorio nacional y a salir de él, entrar y salir de él, salvo limitaciones por razones de sanidad o mandato judicial o por la aplicación de una ley de extranjería. Otro derecho es a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren de aviso previo. Las que convocan en plaza y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que pueden prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Un ejemplo es, por ejemplo, en esta pandemia, el gobierno nos ha prohibido que hagamos fiestas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que se pueden reunir sin que les digan nada, salvo por motivos de sanidad pública, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Otro es al asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica, sin fines de lucro, sin autorización previa, con arreglo de ley, no pueden ser disueltas de la resolución administrativa. Otro es al contratar con fines lícitos siempre que no contravengan con la ley del orden público. Otro es a trabajar libremente con sujeción a ley, a la propiedad y a la herencia, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Las concordancias son que da, por ejemplo, la ley 26.300, que se refiere a la ley de los derechos de participación y control ciudadanos, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. También tienen derecho las personas a mantenerse reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o cualquier otra índole, así como se guarda el proceso profesional. Otra es a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. En las concordancias de la ley 28.736, que es la ley para la protección de pueblos indígenas u organismos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Otra es a formular peticiones individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar un interesado por una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición, solamente ellos. A su nacionalidad, nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. También tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, así como gozar en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Está en concordancia con la ley 015/2005, que son los valores permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo, por ejemplo. También se tiene derecho a la legítima defensa. También se tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales
En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. No se permite alguna restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. No hay prisión por deudas. Este principio no limita al mandato judicial por incumplimiento de deberes alimenticios, que es otro caso. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que el tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa o inequívoca, con infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Otro de los derechos es que toda persona es considerada inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso del flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o el término a la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben de dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir la jurisdicción antes del vencido de dicho término, de dicho plazo. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y también por el tiempo previsto de la ley. La autoridad está obligada, bajo responsabilidad, a señalar sin dilación y por escrito el lugar donde se halla la persona detenida. O sea que tiene que informar en qué lugar la van a detener a la persona. Es su derecho. Nadie debe ser víctima de violencia moral, física, psíquica, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí mismo a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre con responsabilidad. Aquí hay una concordancia que se dio la resolución número 0405/2007, quienes aprueban los lineamientos de acción en caso de maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes, por ejemplo, de institución educativa. Y en el artículo 3 del título 1 encontramos a los derechos constitucionales, que son los llamados números apertos, que no son más que la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, no excluye los demás de la Constitución. Garantiza ni otros de naturaleza análogo o que se funden en la dignidad del hombre o de los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho o de la forma republicana al gobierno. Muy bien. En el capítulo 2 nos hablan acerca de los derechos sociales y económicos. En el artículo 4, por ejemplo, está la protección a la familia. Dentro de este artículo también se encuentra la promoción del matrimonio. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia, promueven el matrimonio, reconocen a estos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma de matrimonio, las causas de separación
y la disolución reguladas por la ley. También encontramos el concubinato, la Policía Nacional de Población, que es paternidad y maternidad responsable, igualdad de hijos. También encontramos el derecho a la salud, encontramos la represión al tráfico ilícito de drogas, la política nacional de salud, el derecho de la seguridad social, el libre acceso de las prestaciones de salud y pensiones, por ejemplo. También podemos encontrar los fondos de seguridad social, la educación y libertad de enseñanza, la educación para la vida y el trabajo, los medios de comunicación social también, y el profesorado, son leyes del profesorado y de la carrera pública, la descentralización del sistema educativo, tanto en el sistema como el régimen educativo son descentralizados, la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación universitaria, el régimen tributario de los centros de educación, colegios profesionales, patrimonio cultural de la nación, por ejemplo, protección y fomento de empleo, el Estado y el trabajo, derechos del trabajador, jornada ordinaria del trabajo, principios que regulan la relación laboral, la protección del trabajador frente a un despido arbitrario, derechos colectivos del trabajador, derechos de sindicación, negociación colectiva, derecho de huelga y participación de los trabajadores en las utilidades, el cual el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Muy bien. Ustedes me van a hacer van a buscar en la Constitución Política el título 1, capítulo 2 y van a copiar en su cuaderno de qué se trata cada artículo, lo más resumido posible. Muy bien. Espero que juntos hayamos aprendido más de nuestra Constitución Política y no olvidemos también ponerla en práctica, ¿no? Derecho significa conocer mis derechos para poder exigirlos. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.